Hola amigo, gracias por permitirme nuevamente compartir con ustedes la palabra de nuestro Señor Jesucristo. El tema de hoy se titula Las cuatro bestias de Daniel 7. En Daniel 7 nos muestra un compendio de bestias una tras otra, que nos muestra los sucesos que aparecerán en el mundo durante muchísimos siglos y los cuales se iniciaron con la potencia o el imperio babilónico. El tema de hoy va a ser como en vivo. Voy a usar la Biblia manual y algunos instrumentos para poder ejemplificarle lo que les quiero hablar de las profecías de Daniel 7. Voy a seguir los cambios en la pantalla y me disculpan mientras lo hago. Ok, aquí vemos que hay varias imágenes de bestias que son lo que se cuenta aquí en Daniel 7. Y vamos a comenzar con el primer verso. Permítame utilizar la Biblia física para poder ilustrarle. Dice el verso 1: En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y se lo relató el asunto al rey. Vamos a ver si puedo usar la Biblia digital para que se me haga más fácil. Ok, dice el verso 2. Dice: Daniel dijo, miraba yo en visión de noche, y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. Y cuatro bestias grandes, diferentes las unas de la otra, subían del mar. La primera bestia era como un león y tenía alas de águila. Vamos aquí a mostrársela. En la imagen de arriba está la bestia, un león con dos alas. Es lo que vio Daniel. Luego dice el verso 4: yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas. Es decir, que la bestia, al arrancarle sus alas, perdió la capacidad de volar y de avanzar con mayor prisa, y fue levantada del suelo y se puso en fiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Como podrán ver, la primera bestia también la encontramos en Daniel 2, donde se muestra que esa primera bestia era Babilonia. En el sueño que tuvo Nabucodonosor, que se lo reveló Dios a través de Daniel, Daniel le dijo: oh rey, la cabeza de oro eres tú. Y se han encontrado muchas cosas en Babilonia. Los que se encargan de buscar cosas antiguas en las ruinas, los arqueólogos, han encontrado tablillas y donde hay gráficas de leones. Dice que en la entrada del maravilloso ciudad de Babilonia habían leones. Es decir, que el león representa a Babilonia. Y en este caso, cuando dice aquí en Daniel 7, nos dice que estaba yo mirando hasta que sus alas fueron arrancadas. Nabucodonosor llevó adelante el imperio, se apoderó de todas las regiones que había para esa época, pero después él murió y vinieron sus hijos, sus nietos, y el imperio fue decayendo.
hasta que finalmente fue atacado por Medo-Persa y finalizó el imperio de Babilonia. El imperio de Babilonia tuvo un gobierno desde el año 605 hasta el año 539. Vamos a buscar en Jeremías 4:7. Jeremías 4:7 nos dice lo siguiente: el león sube de la espesura y el destruidor de naciones está en marcha y ha salido de su hogar para poner tu tierra en desolación. Tus ciudades quedarán asoladas y sin morador. Todos sabemos que el pueblo de Israel, Jerusalén, fue invadida por Babilonia más o menos en el año 615-20, y se llevó cautivo al pueblo de Israel a Babilonia. Vemos que Jeremías lo presenta como el león. Ahora vamos a continuar con la siguiente bestia, que la encontramos en el verso siguiente, que dice Daniel 7, verso 5. Dice: y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Aquí nos presenta una bestia que es semejante a un oso, pero era más levantado de un lado que de otro, y en su boca habían 4 costillas. Aquí pueden ver la imagen del oso con las costillas en la boca, y era más alto de un lado que de otro. Dice que el imperio Medo-Persa era la unión de los persas con los medos, pero de esos dos pueblos, uno fue más poderoso que el otro, y él fue el que le quitó el poder a Babilonia. Cuenta la historia que Ciro el Grande, que ya estaba profetizado en las Sagradas Escrituras, en Isaías, creo que el capítulo 42. Vamos a buscarlo aquí a ver si Isaías 42, donde nos dice que Ciro abriría la ciudad de Babilonia, porque ya estaba profetizado en las Escrituras. De verdad que no lo noté en un papel y se me hace difícil conseguirlo así apresuradamente. Ciro el Grande usó una estrategia. La ciudad de Medo-Persa la ciudad de Babilonia era amurallada completamente. Sus paredes la parte superior de los muros parecían autopistas, y era una muralla totalmente impenetrable. Pero por el medio de la ciudad pasaba el río Éufrates, y tenían rejillas para evitar eso, que por ahí pudieran entrar tropas y pudieran conquistar la ciudad. Pero dice que Balsasar estaba en una fiesta, en orgía, en el año 539 a.C., y estaban todos ebrios, y los soldados no bajaron la compuerta, y Ciro el Grande había desviado el río para bajar su caudal, y esa noche aprovechó que habían fiesta en la ciudad de Babilonia y penetró la ciudad y conquistó
a Babilonia. Entonces, en el año 539, Medo-Persa conquistó Babilonia. Veamos qué dice la tercera bestia. Dice el verso 6. Después de esto miré, y aquí otra, semejante a un leopardo, con 4 alas de aves en su espalda. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Sabemos por la historia universal que Alejandro Magno conquistó el imperio de Medo-Persa más o menos en el año 331 a.C. Dice la historia que Alejandro Magno, con apenas 32 años de edad, ya había conquistado gran parte del mundo para su época. Vamos a leer aquí lo que dicen unos historiadores sobre Alejandro Magno. Es bastante asombroso. Dice, vamos a ver un poquito sobre la estatua de Daniel 2, donde Daniel le cuenta a Nabucodonosor lo siguiente: después de ti se levantará otro reino y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Sabemos que los escudos y las armas que usaba Grecia eran de bronce, y concuerda exactamente con la descripción que tiene la Biblia sobre el tercer imperio, que fue el imperio de Grecia. Dice un historiador: estuve persuadido que no había nación, ciudad o persona donde su nombre no alcanzara. Me parece que debe haber una mano divina dividiendo ambos, dirigiendo su nacimiento y acciones. Esto está en la librería histórica, libro 16, capítulo 12. También dice: entonces la Biblia describe el imperio de Medo-Persa y su caída delante el poderoso rey Alejandro Magno. Sabían que Alejandro Magno derrotó a los persas con un ejército de apenas 45,000 soldados, mientras que el imperio de Medo-Persa sobrepasaba los 600,000 soldados. Hombres contra los Medo-Persas, que eran, como le dije, entre 600 y 1,000,000 de soldados. Alejandro Magno era un gran estratega y sabía muy exactamente lo que estaba haciendo. Así que el imperio griego siguió al imperio medo-persa. El imperio medo-persa añadió a la religión de Babilonia, tomó la religión de Babilonia para sí, la refirió al sistema mitraísco, del mitraísmo, el cual se pasó a la siguiente generación, y luego este sistema aparece más tarde como religión en el Imperio Romano. Con todas las filosofías heredadas del Imperio griego, madre de todas las filosofías, y todas las religiones y dioses que tenía el Imperio griego las tomó del original medo-persa, que realmente venía del Imperio babilónico. Entonces, ya sabemos que el siguiente imperio fue Alejandro Magno, y que gobernó el mundo desde el año 331 hasta el año 168 a.C., cuando fue derrocado por el Imperio Romano y por los Césares. Vamos a leer el siguiente verso para seguir avanzando. Dice el verso 7 de Daniel 7, Daniel 7:7.
Después de esto, miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno. Vamos a volver al verso 7. Dice que la bestia era espantosamente terrible. Vamos a mostrarle aquí la bestia. La bestia, ya va. La cuarta bestia ya va, no se quiere ver la cuarta bestia. Ya va. No sé qué pasa, no se quiere ver la. Ah, ok, aquí está. La cuarta bestia, como pueden ver, de verdad que era espantosa y fea, porque era como un dragón con 10 cuernos, y todo lo desmenzaba y lo destrozaba. Dice el pasaje de la Biblia que era, dice, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro. Sabemos que después del imperio griego, ¿quién vino? La historia universal la describe completamente. Todos los caminos conducen a Roma. El imperio que gobernó después de Grecia fue Roma. Sabemos cuál era el imperio que gobernaba cuando Jesús vino a la tierra. ¿Cuáles fueron los soldados que clavaron las manos y los pies de Cristo en la cruz? Sabemos que fue Roma. ¿Cuál fue el imperio que perseguía a los cristianos cuando el emperador Vespasiano, que mataron miles y miles de cristianos? Fue Roma. ¿Cuál fue el imperio que gobernó el mundo en la Edad Media, en la Edad de la Oscuridad? Sabemos que es Roma. De tal manera que no es muy difícil poder comprender este pasaje. Dice, la cual tenía dientes grandes de hierro. Sabemos que el imperio que se mostraba con mano de hierro, ¿quién fue? Roma. Devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies. Fue un imperio que gobernó de manera abierta durante muchísimos siglos, y que no hay ningún tipo de duda que es el imperio romano. Dice que tenía 10 cuernos. Veamos nuevamente la imagen. Tiene 10 cuernos, y de estos 10 cuernos salió uno pequeño, que ese es otro tema que lo conversaremos en otra oportunidad, sobre el cuerno pequeño. Este cuerno que salió aquí tumbó a 3 cuernos más, y entonces de 10 cuernos quedaron 7 cuernos. Sabemos que cuernos en la Biblia son reinos. Vamos a ver si consigo aquí un texto donde podamos aclararlo. No le había comentado. Todas estas bestias salen del mar. Vamos a buscar unos textos para aclarar qué significa salir del mar y qué significa bestias en la Biblia, para que no se haya el tiempo y no podamos aclarar estos pasajes. Vamos a buscar en Apocalipsis 7:15.
Apocalipsis 7:15. Apocalipsis 17:15, perdón. Nos dice lo siguiente. Dice: me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Dice el pasaje 7:2 de Daniel. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes diferentes, la una de la otra, salían del mar. Entonces aquí nos dice que las aguas es donde hay mucha muchedumbre. Es decir, todas estas bestias han nacido en una zona del mundo donde hay mucha población. Y sabemos que Babilonia era la parte de la población más grande del mundo, Grecia, y luego Roma, que era el imperio que aún nos sigue gobernando con todos los otros reinos. También nos dice Apocalipsis 13:1. Apocalipsis 13:1 del 13:1 dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre su cabeza un nombre blasfemo. De tal manera que Daniel 7, mejor dicho, Apocalipsis 13 es paralelo a Daniel 13, porque la cuarta bestia es la misma bestia que nos habla Apocalipsis 13. Y Apocalipsis 17:1, 17:8 nos dice, lo acabamos de leer: las bestias que has visto era y no es, y esta para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores tenía un video en YouTube y se me la publicidad. Qué problema con YouTube. Pasemos, si es gratuito. Seguimos, hermano, porque esto en vivo, ¿cómo hace uno para evitarlo? Estábamos en Apocalipsis 17:8. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. En el tiempo del fin, antes de Cristo, donde estamos en la época, nos sigue gobernando la misma bestia de Daniel 7, que es Roma, pero con su estructura política y religiosa, que todos sabemos que es el Vaticano. Y aquellos cuyos nombres no están escritos de la solución del mundo en el libro de la vida se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Hoy vemos, cuando hay una llegada del Papa, cómo la gente corre y va a verlo, porque la gente no estudia la palabra de Dios y no busca aprender de Cristo. Sigamos con Daniel 7. Daniel 7 y vamos por el verso 8, si no mal recuerdo. Ok. Entonces dice que la bestia tenía 10 cuernos. Veamos el verso 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba blasfemia. Vamos a leer un poco sobre este cuerno pequeño. Querido amigo, es un tema apasionante. Este cuerno pequeño derribó a otros cuernos. Por aquí tengo unos comentarios sobre Roma.
En, dice, en el segundo siglo, el historiador Hipólitus escribió sobre Roma. Dijo: regocíjate, profeta Daniel, no te has equivocado. El hierro ya gobierna. Padres Antirecena, Antenicone, Faber, volumen 5. Cuando Alejandro Magno marchó hacia Jerusalén, los escribas que marchaban con él, con la Torá, le dijeron: tú gobernarás, dice Daniel. Daniel había profetizado que Alejandro Magno iba a gobernar. Tú conquistarás. Por eso Alejandro no destruyó Jerusalén, simplemente la incorporó al imperio griego. La Biblia, centenares de años antes, dijo que él gobernaría. Muchos críticos aseguran que Daniel vivió después de los eventos, porque la gente no cree en la palabra de Dios. La Biblia ha sido reivindicada en ese punto. Los rollos y pergaminos del Mar Muerto tienen porciones del libro de Daniel donde se cambia de arameo al hebreo, y ese pedazo pequeño está ahí. Y cuando ellos estudian el aramaico, que creían que era germano, aramaico reciente, lo que encontraron en esos rollos es que el aramaico usado en el rollo encontrado en el Mar Muerto comprueban que el libro de Daniel es veraz y que la Biblia es verdadera. Y después es una comprobación más de la veracidad de la palabra de Dios. El historiador Charles Rowling, en el libro Ancient Historia, volumen 4, dice: ellos, los romanos, tomaron indistintamente todas las provincias y reinos y extendieron su imperio por todas las naciones. En una palabra, ellos empezaron su expansión sin ponerse límites. Los únicos límites eran los desiertos y mares que no les permitían avanzar. Entonces, desde el año 161 a.C. hasta el año 476 después de Cristo, la monarquía de hierro gobernó de forma suprema. En Daniel 2 nos muestran dos piernas que eran de hierro. Que dijimos en un video que yo mostré en YouTube, dice que esas dos piernas de hierro eran Roma. Ahora hay dos piernas de hierro. Roma fue dividida en dos partes: el imperio del este y el imperio del oeste. Y el emperador desde Constantinopla gobernó desde el este, pero la Roma del oeste siguió otro camino, y esta es una historia muy interesante. En Daniel 2, capítulo 2, verso 41, nos dice: de los pies y de los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro. Es decir, que los pies forman parte de las piernas, son las extremidades de las piernas, y los pies son 10 dedos, es decir, que sería un reino dividido. Dice el verso 42 de Daniel 2: y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, este reino será en parte fuerte y en parte frágil, porque es imposible mezclar de manera homogénea el hierro con el barro. Es imposible. La historia de Europa se ha comprobado que ha sido en veces fuerte y en veces débil. Un país ha sido fuerte y en ocasiones otro ha sido débil. Una vez fuerte el Reino Unido, otra vez fue Francia, y otra vez fue fuerte Alemania, otros los daneses, los austriacos. Entonces la historia ha comprobado que es correcto, que nunca más podrían unirse como imperio global. Dice Jehová así: son ustedes en mis manos como una taza en las manos de un alfarero.
El alfarero toma ¿qué? Una porción de barro y lo va moldeando hasta que hace una hermosa taza o vasija. Esos reinos quizás eran arrogantes, pero serían reemplazados y serían divididos en 10. Eso es lo que la Biblia dice. Habían 10 dedos que vendrían y esto se levantaría del imperio occidental romano, y estos serían una influencia sobre el mundo entero. Fue Europa que influyó sobre la América y formó Estados Unidos y Canadá. Es la ideología de Europa que está controlando los eventos del mundo, y mucho más ahora cuando escuchamos la famosa organización de lo que viene, lo que se está organizando, el nuevo orden mundial, donde habrá un solo gobierno, una sola religión, un solo poder. Veamos los 10 reinos en que se dividió la Roma imperial, que se llamó la Roma de los Césares. Fueron los Alamani, que es ¿quién? Alemania. Burgundia, que es Suiza. Los francos, que era Francia. Los lombardos, que era Italia. Los suevi, los saxon, que era Inglaterra. Los suevi, que era Portugal. Los visigodos, que era España. Y los érulos, los vándalos y los ostrogodos, que fueron los 3 cuernos que fueron tumbados de la cabeza de la bestia, de la cuarta bestia, cuando el cuerno pequeño emergió y derrotó estos 3 pueblos. Dice la historia que estos 3 pueblos eran arrianos. Arriano era una tendencia cristiana que iba en contra de las doctrinas del Vaticano. Y dice la historia que estos 3 pueblos fueron derrocados por el imperio papal. Y hoy solamente contamos con los otros 7 pueblos de Europa occidental. Dice Daniel 2:43. Así como viste el hierro mezclado con barro, así se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Dice la historia, y hay muchas historias. Si pudiéramos un día hablar sobre Daniel 11, veremos las alianzas que hicieron los gobiernos, casaban hijas con príncipes de otro país, los príncipes con las hijas, tratando de hacer alianza para estar unida a la familia y evitar los conflictos y la guerra. Napoleón Bonaparte trató de unir Europa y sabemos lo que pasó. Dice, Bonaparte trató de unificar al mundo y dijo, quiero crear un sistema europeo, un código de leyes europea, una corte de apelación europea, y fuera habido un solo pueblo en toda Europa, y Europa fuera devenido una sola nación. Lo encontramos en G. Waterman, 1941. Napoleón trató de unir Europa, y 30 años más tarde, después de la batalla de Waterloo, el doctor Thomas Arnold dijo, la liberación de Europa por el dominio de Napoleón no fue afectada ni por Rusia, ni por Alemania, ni por Inglaterra, sino que fue por la mano de Dios. Otro autor dice, Lectores of Modern Histories, lectura, tomo 3. ¿Cuál era el adversario de ese tremendo poder? ¿Por quién fue controlado y resistido? Al final, terminado por nada y por nadie, sino por la directa manifestación e interposición de Dios. Es muy interesante porque Napoleón tenía una artillería muy pesada. Él fuese ganado sin problemas sobre la artillería más liviana de sus adversarios. Pero ese día una lluvia fina cayó y toda su artillería pesada se atascó en el lodo y no podía moverla, lo cual aprovechó la artillería más liviana de los otros para destruir al ejército de Napoleón. Entonces, ¿quién ganó la batalla? ¿El tiempo, el clima o la artillería?
Estaba profetizado que más nunca Europa se podría unir. Y Napoleón Bonaparte, ya casi al punto de controlar toda Europa, una lluvia pertinaz atacó su artillería, no pudo avanzar y llegó el otro país con una artillería liviana, los atacó y los venció. Dice Mateo 24 y Lucas 21, los eventos acontecerán nación contra nación y reino contra reino, guerras, hambre y toda clase de cosas, corazones aterrorizados. Pero la esperanza la encontramos en Mateo 24:30 con la segunda venida de Cristo, y se cumplirá lo descrito en Daniel 2:44 al 45. La piedra cortada caerá y destruirá todos los reinos. De tal manera, queridos amigos, que lo que pasó en el mundo realmente ha sido todo bajo el control de nuestro Dios, porque Él profetizó y así será. Antes de la venida de Cristo, los gobiernos más nunca se podrán unir, porque la piedra que vendrá destruirá todos los gobiernos. Esa piedra que no fue cortada por mano alguna será cuando Cristo venga por segunda vez a este mundo, destruya todos los poderes y su pueblo se lo llevará a vivir con él por la eternidad en la Nueva Jerusalén. Dice Primera de Tesalonicenses 4, versos 6 al 9, que vendrá Jesucristo con voz de arcángel, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros, los que estemos vivos, seremos levantados conjuntamente con los recién resucitados para recibir a nuestro Señor Jesucristo en la nube de los cielos. Será un evento apoteósico, maravilloso, y Jesucristo quiere que tú y yo estemos en las filas de los redimidos, que nos iremos con Él a vivir por la eternidad. Si te gustó este video, te pido tu apoyo. Dale a la manito, me gusta, suscríbete en las páginas y ayúdame a seguir trabajando para poder seguir llevando mensajes de salvación a cada uno de ustedes y traer buenas de salvación. Muchísimas gracias y hasta otra pronta oportunidad.